Gracias por su respaldo, hermanos. Nos llaman continuamente, están pendientes de nosotros. Hermano, pues bendiciones para usted y que Dios pues le recompense poderosamente. Entonces vamos a leer aquí 5 pasos para acabar con la familia. Vamos a leer en Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, diciéndole a Lot: y habrá de erigirse como juez. Ahora te haremos mal que a ellos, más mal que a ellos, Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa de ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. Bueno, quiero en esta mañana que usted me ayude a reflexionar. Tome este texto como base. Vamos allá a Génesis 22. Y bueno, quiero meterlo como en el contexto cultural de por qué pasa todo esto. El Señor destruyó a Sodoma y Gomorra por allá en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Dice que he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por eso Dios acabó con Sodoma y con Gomorra, entre tantos pecados que habían más. Uno de los pecados más graves era la ociosidad, o sea, estar desocupados por tener todo. Había pan, había trabajo, había dinero, habían placeres, y todo eso llevó a otras cosas. Pero dentro del contexto cultural, cuando dice sácalos acá para que los conozcamos, la palabra conocer es un eufemismo que se usa en la Biblia para suavizar el lenguaje. En otras palabras, sáquelos para violarlos, en otras palabras. En ese contexto cultural se acostumbraba que cuando un pueblo dominaba a otro, violaban a los reyes que quedaban vivos, los llevaban esclavos, y esa era una manera de esclavizarlos. Y esto era lo que esta nación pretendía hacer con los varones que Dios había mandado para que rescataran a Lot. Pero también quiero que entendamos que a veces se tiene la creencia que una familia se pierde de la noche a la mañana, que no hubo advertencia antes, que de pronto pasó así como de repente. Pero si nosotros miramos la vida de Lot, notamos una serie de eventos que poco a poco fueron sucediendo, y vamos a ver cómo Lot pierde su familia. 2 ángeles llegan allí a Sodoma, y nótese que dice la Biblia: estaba sentado en la puerta. Los ángeles no lo encuentran ocupado, no estaba
adorando a Dios, no estaba sirviendo al Señor, no estaba evangelizando, no estaba cantando a Dios, no estaba ni siquiera con su familia. Y esto pasa cuando hay mucho ocio. Solamente estaban ahí ocupados viendo el chisme, quién entra, quién sale, porque dice la palabra que Lot estaba a la puerta. Lot significa el nombre, o el significado del nombre Lot significa algo que está oscuro. Y Lot estaba a la puerta de la ciudad. Y Lot invita a pasar a los ángeles, los enviados de Dios. Después llega una multitud de gente a la ciudad, gente perversa, desde el más viejo hasta el más, y alcanzan a hacerle daño a Lot. Si usted lee el pasaje que acabamos de leer nuevamente, usted notará que le hicieron daño a Lot. Le gritan a Lot que abra la puerta porque querían conocer a esos varones. Y vuelvo y le repito, la palabra conocer ahí significa que vamos a violarlos o vamos a tener relaciones. Y estas personas querían hacer esa bajeza con estos varones. El versículo 7 dice: y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagas tal maldad. Lot le ruega que no hagan esa maldad. Pero si observamos que le dice hermanos míos, ya Lot estaba familiarizado con esas personas. Y esto me da a entender a mí que Lot ya estaba entremezclado con ellos. Ya sus amistades no eran cristianas, ya no era gente decente. Ya les decía, hermanos, Lot había cambiado. Pero a pesar de todo, Lot tiene cierto temor y le ofrece sus 2 hijas. Pero a ellos no les gustaba, a las mujeres les gustaba a los hombres. Y los ángeles les producen una ceguera y le dicen a Lot: bueno, vamos a salir de aquí. Hay otro familiar suyo, hay hijos, hay hijas, yernos, para que salgamos de esta ciudad, porque ellos iban a destruir esta ciudad. En el Nuevo Testamento la Biblia habla del justo Lot. Y lo que nos quiere dar a entender la Biblia es que en ocasiones los cristianos cometemos también cosas injustas. Por eso es necesario que todos los días estemos en la presencia del Señor, examinando nuestra vida, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo está nuestra visión. Lot era un cristiano muy pasivo, metido en el mundo. Tenía un pie afuera y otro pie adentro, en otras palabras. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta mujer también ya había perdido la visión, ya había aprendido a amar a su casita. Uno de los errores que a veces tienen las hermanas, bueno, eso por aquí no pasa, gracias a Dios, eso es por allá en otras partes, es que a veces la hermanita se cree la dueña de la cocina, se cree dueña de todo, pero eso no le pertenece a usted, todo le pertenece al Señor. Ya ella empezó a amar su casita, las cosas del mundo, las cosas que estaban ahí. No podía creer que tenía que dejarlo todo. Ya su corazón estaba puesto en su casa, en la gente de aquella ciudad. Dios le había advertido a esta familia que por favor no miraran hacia atrás. Y en vez de observar hacia adelante, porque es que hacia adelante es que está el rescate de Dios, ella empieza a mirar hacia atrás, hacia lo que ella amaba, las cosas. Y quizás esa mujer era de las que decía: ¿qué es eso de ir a la iglesia? ¿Qué es eso de ir a cantar himnos y de vivir una vida transformada? Eso no va conmigo. Y de igual forma las hijas de Lot pues también llevaron una vida bastante pasiva. Nótese que en medio de la huida se llevaron unos frascos de alcohol, de licor. Ellas también estaban en ese momento contagiadas del mundo. De alguna manera salieron con los ángeles y con su padre, pero llevaron licor, porque después leemos la misma historia, que ellas mismas embriagan a su padre y se acuestan con ella. Mire la degradación tan grande que ya estaba viviendo esta familia. Y a veces pensamos que todo es de la noche a la mañana. No, es que desde la noche a la mañana súbitamente cayó algo y acabó con mi familia. Primer paso para acabar con la familia: aplazar la adoración a Dios. Génesis capítulo 13,
versículos del 1 al 4 dice: subió pues Abraham, todavía no se llamaba Abraham, pero subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. El Señor le había advertido incluso algunos problemas que tuvo el patriarca por haber cargado con su sobrino. Nótese que el significado de Lot es algo oscuro. El Señor le dijo: deje toda su tierra y su parentela y váyase, porque Dios le tenía otro camino, pero él prefirió llevar algunas cosas. Y a veces el Señor nos dice que tenemos que dejar algunas cosas, pero a nosotros nos gusta cargar y cargar y cargar, y a veces nos trae problemas. Dice el versículo 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y nótese las palabras: e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y Abraham y Lot iban juntos, pero Lot decidió no adorar a Dios, aun cuando tenía tremendo ejemplo ahí, que era su tío. Quizás es de esos que decían que no necesitaban a Dios, que tenían con sus riquezas, porque la Biblia también dice en Génesis 13:5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas, también era rico. Y aunque no era tan rico como su tío, pero sí en su mentalidad pensaba que con lo que tenía no necesitaba a Dios. Quizás es de los que decían: bueno, estoy bien, recibo mi quincena, tengo mi sueldo, mi finca, tengo buena salud, dinero, amor, todo está bien, no necesito a Dios. Y cuando todo marche bien es cuando más debemos tener cuidado de no hacernos tantos compromisos con el mundo, sino más bien seguir comprometido con el Señor, ya que ese estar bien a veces puede ser algo engañoso. ¿Estás bien en este momento? Ojalá no digas: no necesito de Dios. Por el contrario, más bien diga: necesito invocar el Señor. Y me alegro por esos hermanos que anhelan el culto, que anhelan la iglesia, y que aunque no podemos estar todavía en el templo, allá en su casa es un lugar de adoración. No importa si tiene bienes, si está bien de salud, si está bien de todo, pero eso le pasaba a Abraham, rico, millonario, pero con todo y esto edificaba altar al Señor. Lo dijo: ahora no adora a Dios porque todo me está yendo bien. Pero el primer error de Lot fue no caminar con Dios, aplazar esa adoración. Tal vez era de los que decía: bueno, yo adoro a Dios cada domingo, voy por allá el domingo y hago lo que tengo. Muchos a veces vienen incluso al culto por tranquilizar la conciencia. Pero el no tener un altar familiar con la familia, perdone la redundancia, el no ir a la iglesia, el no orar, es aplazar la adoración de Dios. Usted no sabe cuándo se va a enfermar ni cuándo va a estar mal. Siempre que estemos mal, no se comprometa con el mundo. Con el mundo. Abraham era todo lo contrario. Mire lo que dice Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero usted no ve a su sobrino por ahí que hizo lo mismo. La pregunta mía en esta mañana es: ¿tienes un lugar especial donde invocar a Dios? ¿Dónde le clamas? ¿Dónde te postras? ¿Dónde lees la Biblia? ¿Dónde te postras a Dios? ¿Es la iglesia un lugar importante para usted y para su familia? ¿O solamente cuando se puede, cuando toca, cuando no hay nada más importante? Por eso yo decía en estos días que idolatría no es solamente, por favor entienda mis palabras, idolatría no es solamente adorar una imagen, tener una cruz de madera, de pronto adorar un nicho ahí. No, hay otras clases de idolatría que también a veces le llegan a nuestra vida. Abraham tenía un lugar especial para adorar a Dios. Existe quienes dicen: no, es que la iglesia para mí no es tan importante, el templo más bien. Yo estoy bien, yo no tengo que ir a la iglesia, yo estoy bien, no tengo por qué estar con los hermanos. Mire lo que dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Abraham tenía una buena costumbre,
invocaba el nombre de Dios. Lot tenía una mala costumbre, no le gustaba invocar el nombre de Dios, quizás solamente cuando estaba en problemas o en dificultades. Génesis 13:18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Este hombre no paraba de adorar a Dios. Y si leemos la palabra, notaremos que Lot ni siquiera edificaba un altar para Dios. Entonces, un paso para acabar con la familia es que tú aplaces la adoración a Dios y no le enseñes a tus hijos a adorar a Dios. No le enseñes a tus hijos que Dios es el más importante. Y segundo paso, perder la comunión con los más espirituales. Lot pierde su comunión con su tío. Génesis 13 del 6 al 8 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre los dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No haya ahora altercado. Ya empezaron a existir algunos problemas, ya lo empezó a mostrar en qué dirección iba. Él no iba en la dirección de adorar a Dios. Cuando uno va en la dirección de adorar a Dios, siempre existirán problemas, eso no lo dude. Cuando los esposos en un hogar tienen comunión, igual habrán problemas, pero tienen comunión. Uno se encuentra en casos donde ella o él no quieren ir a la iglesia. Entonces toca como empujarlos. A veces la chica cree que porque llega la persona, me acuerdo de un caso por allá en una iglesia que yo administré. El hombre se consagró a Dios, hasta se bautizó y fue a la iglesia y de todo eso. Por allá él iba detrás del cuerpito de la hermana nomás. Y resulta de que se casó. Y yo le dije: ese hombre se va después de que se case con usted. Y así fue. No volvió más a la iglesia. A veces uno encuentra donde ella quiere, él no quiere, o viceversa. Entonces empiezan las diferencias, empiezan las contiendas, el yugo desigual. Y no solamente fue Lot y su tío, también sus siervos. Porque si todo estaba por la cabeza, pues ¿qué más se podía esperar de ahí para abajo? Y cuando todo eso pasa en una casa, que se pierde la comunión, los hijos se ponen unos hijos se ponen del lado de un cónyuge, los otros se ponen del lado del otro, los unos quieren ir a la iglesia, los otros no quieren ir, unos quieren buscar a Dios, otros no, los hijos se dividen y empiezan cada uno a tirar para su lado y otro para el otro. Unos querrán servir a Dios, los otros no querrán dejar el pecado, los otros sí. Y he visto casos donde he visto malos hijos con buenos padres y malos padres con buenos hijos. Cuando dejamos nuestra comunión con Dios, también empezamos a dañar la comunión con la familia. Por eso, siervo que me está escuchando, cabeza de familia, hablo con todos esos padres. Usted no puede dejar su comunión con Dios. Si usted se descarría, ¿qué esperará de sus hijos? Conducirlos al infierno también. Su esposa, Génesis, y entonces la esposa dice: no, pero como él no va, ¿yo a qué voy? Hacerle morcillas al diablo. Y los hijos lo mismo. Génesis 13:10 dice: y alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. Miren lo que ya empezó a mirar, por dónde iba Lot, que todo era de riego, como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Y alzó Lot sus ojos. No dice Lot se puso a orar. No, Lot actuó por impulsos, por vista, por codicia económica. Tenía pegado los ojos en el mundo, pero Abraham decidió pasar para el otro lado. Segundo paso, acabar la comunión. Tercer paso, Lot decide construir su casa en Sodoma. Sodoma representa el pecado. Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como la tierra de Egipto, dice una parte. Prefirió la llanura de Jordán, como la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo.
Y eso era lo que le gustaba a Lot. Génesis 13 del 1 al 13 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Ya no hay comunión, me voy, yo le puse el ojo al mundo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y poniendo sus tiendas hasta Sodoma, fue moviéndose poco a poco, escuchaba todo lo que hacían en Sodoma, y quizás su misma esposa le ayudó para que tomara esta mala decisión. No adoró a Dios, perdió su comunión con su tío, y los que quieren acabar con su familia empezarán poco a poco. Por eso esto aquí no es de repente, un poquito allá, después otro poquito más allá, hasta que llega al final, y entonces empiezan a dejar de caminar con Dios. Dice el versículo 13 ahí: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor, contra Dios en gran manera. Quizás lo dijo, no tengo que soportarme a mi tío, que lea la Biblia, que ore, que adore a Dios, que no baile, que vaya a la iglesia. Tal vez de esos que dicen: ¿y quién se cree mi tío? Cuando se dio cuenta, ya estaba en Sodoma, y lo fue acostumbrándose poco a poco al pecado. Alguien que deja a Dios, deja su comunión con sus hermanos en la iglesia, comenzará a irse al mundo. Quizás pensará que en el mundo no irá a estar tan mal. No, es que como no me ha pasado nada. Cuarto paso: poner en peligro a la familia por falta de carácter. Si leemos el capítulo 14 de Génesis, usted notará de algunos reyes que empiezan a pelear contra Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 8: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. ¿Y quién estaba dentro de Sodoma? Pues Lot. ¿A quién se llevaron cautivos los reyes? Se llevaron a Lot y a su familia. Se los llevaron esclavos. Y Lot empieza a sufrir las consecuencias por decidir estar en Sodoma. Lot pone en peligro a su familia. Cuando alguien se va al mundo, no solamente se arrastra solo, arrastra a la familia también, arrastra a la mamá llora allá inquebrantablemente, los padres. A veces me da tristeza que uno llega a los funerales y ve los padres ahí en el cajón, y los hijos lloran a moco tendido. Me quiero meter hasta en el cajón, me entiérrenme a mí también. Y eso es un mal síntoma de que los hijos se portan mal. Hicieron llorar a sus padres, le pagaron mal a sus padres, después quieren enmendarlo ya cuando se mueren. Hay otros que dicen: bueno, Cucho, muérase, porque a ver cómo repartimos aquí la herencia, y si no se muere yo le ayudo a que se muera rápido. Y cuando nos vamos al mundo, dejamos la iglesia, dejamos a Dios, dejamos todo, y decimos: no, es que no me va a pasar nada. Pero de repente viene y ponemos todo en peligro. ¿Cuántos no se han ido buscando una mejor oportunidad y sus hijos se han apartado? Sus hijas resultan embarazadas, sus hijos resultan a veces en las drogas. Le pregunto a los que se han apartado: ¿cómo están las cosas? Si el Señor viene en este momento, ¿te quedas o te vas? Cuando todo esto sucede, Dios le da una segunda oportunidad. Y mire, Dios siempre es el Dios de las oportunidades. Abraham escuchó que su sobrino estaba secuestrado. Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y salió a buscar los reyes y los libertó, sus valientes. Y dice el versículo 15 al 16: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Y nótese, rescató joyas, tesoros,
Y como Abraham era una persona íntegra, se los devolvió al rey de Sodoma. Abraham tenía integridad. No él los quedó. Se los podía haber quedado. Él los atacó. Él fue el que liberó a su sobrino. Pero Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Lot no la quiso aprovechar. Lot siguió quedándose en Sodoma. Y quinto paso, perder la segunda oportunidad. Esto significa perder la familia. Y Dios y ya es como la tercera oportunidad, porque Dios le consulta a su amigo Abraham: voy a acabar a Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza a interceder: Señor, pero si al menos hay 50. No la destruir por los 50. No, Señor, pero si al menos hay 30. No la destruiré, pero si al menos. Pero el Señor sabía que era lo que quería Abraham. Abraham estaba intercediendo por su sobrino. Lot era un cristiano pasivo. No le hablaba a nadie de Cristo. No tomó tiempo para hablarle de Dios a los de su ciudad, a los de su pueblo. No le quedó tiempo para explicar las bendiciones de Dios, lo que Dios había hecho en su vida. Por el contrario, se sentaba afuera de la ciudad a ver todo lo que pasaba, escuchaba todo lo que ocurría. Pero eso sí le llamaba la atención. Incluso llegó a decirles: hermanos, tuvo tanta empatía con el mundo que llegó a decirle: hermanos. Para concluir en esta mañana, mi hermano, la familia no se pierde de la noche a la mañana. Todo empezó porque Lot no quiso invocar el nombre de Dios. ¿Pero qué puedo hacer? Sencillo. No dejes de ir a la iglesia, no dejes a Dios, no dejes de adorarlo. Una cosa puede llevar a la otra. No quites tu mirada del Señor. No apartes tu comunión de pronto de esos ancianos que le dicen: hermanito, ¿qué pasó que no fue el domingo? Ay, ese hermano ya está cansón, ya esto. No apartes. Esos son los que oran por ti, por tu familia. Ojalá que esto no nos suceda a nosotros. Dios le bendiga en esta mañana, mi hermano.